Ok, series de Taylor básicamente es un subtema de series de potencias, porque al final las series de Taylor son series de potencias. Entonces, en esta sección vamos a desarrollar un método general para encontrar representaciones en series de potencias. Notación: si f es una función continua e infinitas veces derivable, con todas las derivadas continuas lo vamos a denotar de esta forma. Es decir, para cualquier n natural, la enésima derivada de x existe y es continua en el intervalo i. Y recuerden entonces que anteriormente ya habíamos utilizado esta notación para los conjuntos de funciones continuas, derivables n veces en i y con enésima derivada continua. Entonces ya tenemos esas dos notaciones. Definición 1. Si yo tengo una función que pertenece al conjunto de las funciones continuas e infinitamente derivables en el intervalo i, sea a un valor que pertenece a este intervalo i, el cual es un intervalo real, entonces la serie de Taylor asociada a f y centrada en a, que pertenece a ese intervalo, es la serie de potencias correspondiente a t de x igual la serie que va de 0 a infinito de f, de la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial de x menos a toda la n. En realidad vean que esto sería el polinomio de Taylor y ahora le agregamos la parte de la serie. La suma parcial de la serie sería ahora más bien simplemente inicio en 0 pero termino en m de lo mismo. El a sub n, recuerden que termina siendo el coeficiente, que es la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial. Este sería entonces el polinomio de Taylor de orden n y centro a asociado a la función f de x. Y la serie de Maclaurin sería la misma, pero evaluada en 0, dado que su centro es 0, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con este primer ejemplo. Nos piden que utilicemos la definición para hallar la serie de Maclaurin y la serie de Taylor centrada en x igual a menos 3 de la función exponencial. Entonces, tal vez aquí voy a comenzar escribiendo las dos definiciones, solo para tenerlas aquí a la mano. La de Taylor, que es la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial por x menos a la n. Y la de Maclaurin, que es la serie también de 0 a infinito de la enésima derivada, pero evaluada en 0 sobre n factorial y de x a la n. Entonces ahí tenemos las dos. Ahora, si f de x es igual a e a la x, ¿cuál es la enésima derivada de esta función? E a la x. Entonces, si vamos a sacar el de Taylor, la tenemos que ir a evaluar en el centro, que es e a la 3. Perdón, que es menos 3. Entonces nos va a dar e a la menos 3. Y si utilizo el x igual 0 es porque voy a calcular el de Maclaurin. Entonces sería e a la 0, que es 1. Entonces ven que ya tenemos esta parte, el f, bueno, la enésima derivada. Así que la de Taylor, con centro en x igual a menos 3, estaría dado como el p de x igual a la serie, que va de 0 a infinito, de e a la menos 3 sobre n factorial por x menos 3 a la n. Es decir, puedo sacar este como constante y me queda la serie, bueno, 1 sobre e a la 3 por la serie de x más 3 a la n sobre n factorial. Y ahora el de Maclaurin, que ya sabemos que el centro es 0, por eso se llama Maclaurin, estaría dado por la serie de 0 a infinito de el 1 por el x a la n sobre n factorial, es decir, de la serie de x a la n
sobre n factorial. Y listo, eso era lo que nos solicitaban. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, ¿siempre hay que calcular Taylor y McLaurin o solo la que nos pidan? Solo la que le pidan. Solo que en este ejemplo le solicitaban las dos, ¿verdad? Pero sí, solo lo que le soliciten. Muy bien. Ejemplo 2. Me piden igual usar la definición para encontrar la serie de McLaurin y la serie de Taylor centrada en pi sextos, pero esta vez la función es coseno de x. Y ok, entonces vamos a hacerlo ahora con el coseno de x. Entonces voy a volver por acá. Se las voy a dejar ahí porque sí, las vamos a seguir utilizando. Y la función ahora es coseno de x. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, o simplemente si empezamos a derivar, vean que esto sería menos seno de x, luego es menos coseno de x, luego es menos seno de, no, seno positivo de x, luego la cuarta ya llega otra vez a coseno y así sucesivamente. Entonces, si ustedes notan, las derivadas impares dan un seno y las pares dan un coseno, pero van intercalando los signos. Entonces, vamos a tener que la késima derivada va a estar dada como menos 1 a la n por coseno de x, pero si el k es un número par. Voy a ponerles par. Y va a estar dado como menos 1 a la n más 1 seno de x, si el k es un número impar. Recuerden que escribir la palabra par o la palabra impar es equivalente a 2n más 1 o 2n respectivamente, ¿verdad? Ahora, vean que sí se cumple. Si yo tomo n igual 0, yo tendría la derivada de orden 1. Entonces, menos 1 a la 0 más 1 es menos 1 por seno de x. Ven que la primera derivada es menos seno de x. Me voy con n igual 1. Con n igual 1 tengo la segunda derivada. Entonces sería el n1 aquí menos 1 por coseno de x. Y así sucesivamente, ¿verdad? Obviamente aquí se va intercalando y se sabe que este par, impar, y siempre va como n1, n2, n3, n4, 5, 6 y así sucesivamente. Y es donde se sustituye es aquí el n, ¿verdad? Para ir a encontrar la derivada de orden que ando buscando. Muy bien. Entonces, para encontrar el de Taylor, bueno, el de McLaurin, hagamos primero, tal vez que es el que tiene 0. Para el de McLaurin, tenemos que ir a evaluar en 0. Ven que la késima derivada evaluada en 0 sería menos 1 a la n, coseno de 0 es 1. Entonces sería así, si el k es par. Y luego menos 1 a la n más 1 por seno de 0. Pero seno de 0 es 0, entonces se convierte en 0 si k es impar. Eso quiere decir que cada vez que yo tome la késima derivada sin par, ¿verdad? Solo me van a quedar los términos pares. Entonces, el polinomio de McLaurin va a estar dado como la enésima derivada. Antes teníamos pares e impares, pero los impares no quedan, solo sobreviven los pares. Entonces, es la serie
de 0 a infinito. Recuerden que si quieren ponen el 0 a infinito o no, porque se sobreentiende. De menos 1 a la n, que es esta parte, sobre n factorial de x a la n. Pero ojo, aquí hay un detalle. Los n son solo los pares. Entonces, los vamos a poner como 2 por n. Pero ojo que este no se modificó porque este es de esta parte. Este ya está dado como menos 1 a la n. Mientras que esto sí me está diciendo que son solo los pares. Y si tuviera que poner la otra, pues lo haría igual, pero y como el primer término es 0, no es necesario ponerlo. Ahora vamos a calcular el de Taylor. Si alguien tiene alguna duda, me interrumpe, ¿verdad? No hay problema. Para Taylor, vamos a evaluar en el centro que nos dijeron que es pi sextos. Entonces tenemos igual dos opciones, menos 1 a la n por el coseno de pi sextos que me da raíz de 3 medios. Si el k es par. Recuerden que aquí el k es la derivada, ¿verdad? Y luego menos 1 a la n por el seno de pi sextos que es un medio, si el k es impar. Que bueno, es de la forma 2n y 2n más 1, ¿verdad? Tal vez lo vamos a poner así. Entonces, vamos a tener que dividir en 2, porque vean que en un momento la enésima derivada evaluada en A tiene esta forma y en otro momento tiene esta. Entonces, esto se va a convertir en la suma de la serie de los pares, que sería esto de aquí, sobre 2, pero ahora sí como estamos en los pares, son los 2n factorial por x menos pi sextos a la 2n. Y luego más la serie igual de 0 a infinito de menos 1 a la n por un medio. Entonces vamos a poner aquí. Y ahora los impares, que es 2n más 1 factorial por el x menos pi sextos a la 2n más 1. Y listo. Estos serían entonces los polinomios de Taylor, centro pi sextos y el de Maclaurin de la función coseno de x. ¿Alguna duda acá? Profe, yo tengo una consulta. ¿El 2n y el 2n más 1 siempre va a ser igual cuando sea coseno y seno o eso puede variar? Cuando son, o sea, digamos, el polinomio de Taylor y de Maclaurin aquí, ya para coseno siempre es así. El de seno me parece que va a ir al revés, porque más bien va a cambiar, ¿verdad? Van los contrarios, entonces esto habría que ir a calcularlo para el del seno. Ah, ok, pero para coseno siempre es igual, digamos, el k es igual a 2n y el k es igual a 2n más 1. Sí, correcto. Ajá. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Eso, de hecho, ahorita sale que los polinomios son únicos, ¿verdad? Bueno, las series de Taylor y de Maclaurin son únicas. Entonces, sí, ya por haber calculado este, ya ustedes ya lo pueden tener por ahí, que ya está dado. Bueno, el de Maclaurin, porque el otro obviamente va a depender del centro. Entonces, aquí recuerde 2. Suponga que f de x tiene fórmula de Taylor centrada en A. F de x es igual a la suma parcial, ¿verdad? Por eso es que sale el de Taylor sub m, ¿verdad? Para recordar que es la suma parcial y más su respectivo resto. Y bueno, aquí sale que este es la serie o la suma parcial de 0 a m del respectivo, ¿verdad? Que es la enésima derivada evaluada en a sobre n factorial por x menos a la m. Y el resto, recuerden que siempre es igual a la
función menos la serie que uno calculó, ¿verdad? La diferencia entre la original y la suma que uno calculó. Entonces, teorema 1, f de x admite un desarrollo en serie de potencias de esta forma y es único. Que ahí tal vez se responde más lo que acaban de preguntar, ¿verdad? Ya el que calculamos de coseno, el de Maclaurin, ya eso no va a cambiar nunca, ¿verdad? O sea, ese es el desarrollo en series de potencias de la función coseno y eso no se va a modificar. En efecto, si existiera otro desarrollo en serie de potencia, sería de esta forma, ¿verdad? Lo único que cambió es el a sub n, pero necesariamente para cualquier n en los naturales se va a tener que cumplir esta igualdad. Ahora, note que si yo tengo que f es una función continua con infinitas derivadas en el intervalo i, o en intervalo i dado, y s de x está dado como la serie de a sub n por x menos a la n, entonces, ¿qué pasa si yo derivo n veces esta serie? Si la derivo una vez, esto como es constante se mantiene y este pasa n por x menos a la n menos 1. Pero ¿qué pasa si lo vuelvo a derivar? Luego a esto, la constante se mantiene y me quedaría n por n menos 1 y aquí elevado a la n menos 2. Y así sucesivamente voy a seguir derivando hasta que aquí venga el n factorial y el x menos a quede elevado a la 0. Y eso me daría 1, entonces desaparece. Entonces vean que la enésima derivada es igual a n factorial por a sub n. Además se cumple la igualdad de que la sub n es igual a la enésima derivada evaluada en a de n factorial. Entonces de ahí sale la serie de Taylor, ¿verdad? Ahora bien, sea r sub n de x el resto de la fórmula de Taylor de orden m y centro a de f de x, se tiene que f de x admite un desarrollo en series de potencias de centro en un conjunto D si y solo si para cualquier punto que pertenezca a ese conjunto D, el límite cuando m tiende a infinito de r de sub m de x es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que f de x admite un desarrollo en series de potencias en centro A en un conjunto D, ese conjunto se refiere al dominio de convergencia. O sea, estamos diciendo que esa serie es igual a esa función, pero en solo ese dominio de convergencia. Entonces, obviamente, conforme el m tiende a infinito, el resto va a ser 0, porque yo estoy ubicada en el dominio de convergencia en donde ellas dos son iguales. Entonces, lógicamente, esto se cumple. Ya si no estoy dentro de ese conjunto de convergencia, ya eso no tendría sentido. Es decir, si existe la fórmula de Taylor con resto de Lagrange, entonces f de x admite un desarrollo en serie de potencias para cualquier x que pertenezca a ese dominio. Y se ve de esta forma que el límite cuando n tiende a infinito de la enésima derivada de θ sobre n factorial de x menos a la n es 0, siempre y cuando θ pertenezca al vecindario de a, x. ¿Nota? La serie de Taylor cuando es convergente nos proporciona un desarrollo en series de potencia de la función f de x. O sea, si una serie converge, ella converge a una función determinada en un dominio dado. Sea f, que pertenece al conjunto de las funciones continuas y infinitas veces derivables en un intervalo i, si la serie de Taylor t de x tiene dominio de convergencia d, entonces ese dominio de convergencia tiene que pertenecer al intervalo i. Y f de x es el valor de convergencia de la serie. Que es lo que acabo de decir, ¿verdad? La serie en un dominio dado de convergencia va a converger vía la función. O sea, va a tener ese valor. Y todo lo que acabo de decir se resume en el teorema 2. Si yo tengo una función continua, infinitas veces derivable, un intervalo i, sea t de x la serie de Taylor de centro A, que pertenece a i asociado, si t de x es una serie de potencias convergente en D, que está contenido en el intervalo I, entonces f de x admite el siguiente desarrollo en series de potencias. Siempre que se cumpla que el límite cuando n tiende a infinito de este término es igual a 0, cuando θ pertenece al vecindario del centro A, a un valor x
que pertenece al dominio de convergencia. Y aquí un par de recordatorios. Recuerden que el resto que trabajamos con polinomios de Taylor es el resto de Lagrange para cualquier X real. Entonces, si yo tengo el resto de orden M centrado en A, tenía esta forma. Era la derivada de orden M más 1 evaluada en θ sobre M más 1 factorial por X menos el centro a la M más 1, donde el θ pertenece al vecindario del centro, un X que pertenezca al dominio de convergencia. Y aquí tenemos un par de fórmulas importantes para que las apunten por ahí porque pueden llegar a ser útiles. La enésima derivada de 1 sobre 1 menos X está dado por n factorial sobre 1 menos X a la n más 1. Y la enésima derivada de 1 sobre 1 más X es igual a menos 1 a la n por n factorial de 1 más X a la n más 1. Y listo. Ahora sí, ejemplo 3. Considere la serie de Taylor de la función f de x igual a 1 sobre 1 más x. Ya ahí está dada y les dicen que se cumple para un x entre 0 y 1. Pero ahora sí les piden que determinen el radio y el dominio de convergencia de D de esa serie P de X. Y luego que determinen la fórmula de la enésima derivada evaluada en 0 a partir de esa serie de Taylor. Entonces veamos, ejemplo 3. Vamos a estar utilizando la función 1 sobre 1 más x. Y tenemos que t de x es igual a la serie de 0 a infinito de menos 1 a la n por x a la n. Bueno, primero que todo, esa serie, ¿ustedes qué tipo de serie ven que es? Alternado. Ajá, tiene un término alternado, pero además de ser alternado, ¿no se les hace conocida? Una geométrica. Exactamente. Porque tenemos un menos x a la n. ¿Cuándo es que converge una geométrica? O en este caso esta geométrica. Cuando R es mayor a 1. Menor a 1. Ajá. Sí, sí, el R es menor en valor absoluto a 1. ¿Y aquí quién es el R? Menos X. Exactamente. Si esto es menor que 1. Pero recuerden que eso en valor absoluto y es lo mismo, ¿verdad? Y eso significa que el X tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces, ¿quién es el radio de convergencia? Ajá. ¿Y el dominio de convergencia? De menos 1 a 1. Correcto. Solo para que se acuerden, ven que esto es una geométrica, pero en este caso, ¿quién es el centro tomando en cuenta que estamos en Taylor? Bueno, en realidad no solo en Taylor, ¿verdad? Cualquier serie de potencia, aquí se ve claro que quién es el centro. 0. Uh-huh. Recuerden que el radio lo que quiere decir es que si el radio es 1, converge desde el centro una unidad hacia la izquierda y una unidad hacia la derecha. Eso es lo que significaba el radio. Por eso es que el radio de convergencia es de menos 1 a 1. Ahora, hay que ir a revisar los extremos. ¿Será necesario? No, porque ya Creo saben que que no. van a seguir convergiendo o divergiendo.
¿Alguien más iba a decir algo? Que no, porque ya sabe que va así que o divergiendo o convergiendo. Bueno, ya se sabe que converge solo de -1 a 1, abierto. Pero ¿por qué es geométrica, verdad? Recuerden que la geométrica siempre es el estricto. O sea, el radio, bueno, el radio no, perdón, el R, o el valor que está aquí elevado a la n, en valor absoluto, siempre tiene que ser menor estricto a 1. O sea, esto siempre va abierto. Esa es la razón por la que no nos preocupamos por eso. Muy bien, y ahora sí, la parte B. Esta era la A. En la parte B tenemos que ir a determinar una fórmula para la enésima derivada evaluada en cero. Entonces, vean que nosotros se sabe que, por lo que me dieron en el enunciado, ¿verdad? Claramente, 1 sobre 1 más x es igual a la serie de -1 a la n por x a la n. Pero recuerden que esto es una serie de Taylor. Y las series de Taylor tienen la forma, la enésima derivada evaluada en el centro, que ya dijimos que aquí el centro es 0. Pongámoslo aquí, centro es x igual 0, sobre n factorial por x sobre, perdón, x a la n. Entonces, vean que este término es este. Es lo que está acompañando el x a la n. ¿Eso qué quiere decir? Que la enésima derivada evaluada en 0 sobre n factorial es igual a -1 a la n. Entonces aquí despejamos. Y listo, ya tenemos lo que nos preguntaron. Ahora, ¿se acuerdan que hace unos par de minutos vimos unas formulitas? Podemos hacerlo tomando en cuenta esa formulita. Voy a poner aquí tal vez prueba con la fórmula dada. Ahí nos decían que la enésima derivada de 1 sobre 1 más x, ¿verdad? Porque la enésima derivada de esto tenía la forma -1 a la n por n factorial sobre 1 más x a la n más 1. Entonces, esta está general, ¿verdad? A mí lo que me interesa es ver qué pasa en x igual 0. Entonces, si ven que si yo evalúo aquí en x igual 0, me da -1 a la n por n factorial sobre 1 más 0, o sea, sobre 1 a la n más 1, que es 1. Entonces, listo, ya regresamos o llegamos al mismo resultado, pero aquí utilizamos serie de Taylor, aquí utilizamos la fórmula dada. Y listo. ¿Alguna pregunta con esto? No. Bueno, continuamos entonces. Ejemplo 4 dice que consideremos ahora a la serie de Taylor de la función coseno y me dan ahí quién es. Y me piden igual que haya el radio y el dominio de convergencia. Y después me solicitan que demuestre que el límite del resto de la fórmula es nulo, siempre y cuando estemos en el dominio de convergencia de la serie. Entonces, ahora tenemos a la función coseno y tenemos a la respectiva serie.
Fue la que calculamos hace un ratito, ¿verdad? Esta es la Maclaurin, ¿verdad? Porque ven que tiene centro cero. Ok. Me piden hallar el centro. Esta claramente no es una geométrica, ¿verdad? ¿Cómo encontramos el radio de convergencia en series que no son conocidas? Desarrollándola con el límite. Exactamente. Entonces, notemos acá que el A sub n, ¿verdad? El coeficiente general está dado por menos 1 a la n sobre 2n factorial. Entonces, vamos a ir a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Y bueno, utilizamos el criterio de la razón, ¿verdad? A sub n más 1 sobre A sub n. Ahora, tal vez aquí voy a recalcar un detalle importante que tal vez no sé si lo han notado, que es parte de la teoría. Ven que cuando yo hago esto, como estoy calculando el límite cuando n tiende a infinito de este término, pero tiene valor absoluto, y nosotros llegamos al valor ahí de convergencia, al radio de convergencia, nosotros estamos encontrando que esta serie converge absolutamente en el dominio que vamos a encontrar, ¿verdad? Porque converge tanto sin el valor absoluto como con el valor absoluto. Eso tal vez es un detalle importante, ¿verdad? En que se puede recalcar. Bueno, ahora sí. Si calculamos el límite acá, tenemos que es el A sub n más 1, que es menos 1 a la n más 1, sobre 2 por n más 1, factorial, y luego multiplicado por, recuerden que lo invertimos, 2n factorial sobre menos 1 a la n. Aquí venimos y separamos, bueno, sin dejar botado el factor, ¿verdad? El valor absoluto, menos 1 por el 2n factorial. 2n factorial sí ya puede salir del valor absoluto, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner así, sobre el 2n más 2 factorial también sale del valor absoluto porque siempre es positivo, y el valor absoluto a menos 1 a la n. Aquí vamos a simplificar y recuerden que esto hay que desarrollarlo. Bueno, tal vez lo voy a desarrollar de una vez. Recuerden que, bueno, no, mejor dejémoslo así. Vamos a dejarlo así. Aquí nos queda el límite cuando n tiende a infinito. El valor absoluto en menos 1 es menos 1. El valor absoluto es 1. Entonces me queda solo el 2n factorial sobre 2n más 2 por, recuerden que le resto 1, me queda 2n más 1, y su antecesor que sería 2n, y para simplificar sería factorial. Saben que voy a dejar esto así sin cancelar todavía. Y pongámosle que se desapareció. Así. Y ahora sí, se va. Aunque no lo puse aquí. Y me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 2n más 2 por 2n más 1. ¿Y cuánto da este límite? Cero. Ajá. Porque esto es 1 sobre infinito, o sea, 0 positivo, por cierto, porque el infinito es positivo. Entonces, si el límite me da 0, ¿cuánto me da el radio de convergencia? Infinito. Y si el radio de convergencia es R, ¿cuánto es el dominio? De menos infinito más infinito.
exactamente todo R. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo estoy aquí en el centro, que en este caso es A, y me están diciendo que el radio es infinito, y significa que puedo avanzar aquí de infinito. Entonces, ¿cuál va a ser el radio de convergencia? De menos infinito a más infinito. Y listo. Entonces ya tenemos lo que me solicitaban en la parte A. Recuerden que si esto no me hubiese dado todo R y me da un intervalo, hay que ir a comprobar los extremos, ¿verdad? Porque cuando utilizo el criterio de la razón, no sé nada acerca de los extremos, entonces tengo que ir a verificar si son o no parte. Solo que obviamente aquí como es infinito, pues no. Eso era cuando el R era mayor que 1. Bueno, y la parte 2, bueno, la parte B más bien, nos solicitaba verificar que el resto... Profe, ¿sí? una pregunta ahí en la parte anterior, ¿no había que excluir el centro? No, el centro ahí nunca se indefine. Ah, ok, ok, Sí, aquí no se indefine, no hay ningún problema. ok. Si hubiese aquí como por ejemplo -1, ahí sí se indefiniría, ¿verdad? Pero en este caso no, no hay ningún problema. Bueno, ahora vean que tenemos coseno igual a, pero como me están pidiendo un resto, es porque no vamos a trabajar con la serie completa, sino con una suma parcial hasta un m. Entonces, tenemos que estamos trabajando con esto, pero el respectivo resto. Entonces, ¿quién era ese resto? Ese resto de orden m, recuerden que sería -1 a la m más 1, porque es de un orden mayor, la derivada, por x a la 2 por m más 1. Pero, aquí me faltó algo, perdón. Es el -1 a la m más 1 por el coseno, que es la función de teta evaluada, ¿verdad? Y ahora sí, por x a la 2 por m más 1 sobre el 2 por m más 1 factorial. Y esto siempre y cuando el teta pertenece al vecindario de 0 hasta x. Ahora, tal vez lo simplificamos a -1 a la m más 1 por el coseno de teta por x a la 2m más 2 sobre 2m más 2 factorial. Entonces, ven que me están pidiendo que el resto sea nulo. O sea, nosotros tenemos que demostrar que el límite cuando m tiende a infinito del resto tiene que ser igual a 0. Entonces, primero que todo, como está en valor absoluto, este límite siempre va a ser positivo, ¿verdad? O igual incluso a 0. Entonces, vamos a poner esto de este lado. Y ahora sí, este resto es igual a ¿quién? En valor absoluto. Sería -1 en la m más 1 por x a la 2 por m más 1, también factorial, vamos a ponerlo todo en un solo, y siempre dejo botar el pobre coseno, coseno de teta por el x a la 2 m más 1, bueno, pongámoslo 2m más 2 de una vez, en valor absoluto, sobre el valor absoluto de 2m más 2, pero recuerden que como es un factorial, no ocupa el valor absoluto. Pero bueno, como es el primer paso, vamos a ponérselo.
Ahora, esto es igual al límite cuando m tiende a infinito de el menos 1 a la m más 1 en valor absoluto, que se convertiría en un 1. Bueno, en realidad saben que no. Ya, quitémoslo porque obviamente esto no es necesario ponerlo. Entonces me queda solo el valor absoluto de coseno de teta por el valor absoluto de x a la 2m más 2, que fijo es un número par. Y sobre el 2m más 2 factorial que dijimos que no es necesario, ¿verdad? Porque ya es positivo, entonces no es necesario el valor absoluto. Ahora, ¿qué hacemos con ese coseno? Un valor absoluto, que es lo usual. Un 1. Exacto, hay que acotarlo con un 1, ¿verdad? Entonces, al acotarlo con un 1, esto va a ser menor o igual al límite cuando m tiende a infinito del valor absoluto de x a la 2m más 2 sobre 2m más 2 factorial. Y aquí es la parte que tal vez cuesta un poquito más ver. Vean que yo estoy intentando demostrar que esto es igual a 0. Pero ven que el límite que yo estoy intentando demostrar está entre 0 y este límite de aquí. ¿Cuánto necesito que valga este para que el que está en el medio sea 0? O sea, este que está aquí está entre 0 y ¿qué otro número para que sea igual a 0? ¿Cuánto tiene que valer? No entiendo la pregunta, profe. 0 para que sea como el del sándwich. Sí, parecido al del sándwich, exacto. Y tendría que ser 0. O sea, ven que yo el que ando buscando es este. Y yo lo estoy acotando con este y con este. Y si yo quiero que sea 0, digo, ocupo que esté entre 0 y 0. Ahora, obviamente, esto es lo que no estamos 100% seguros. Pero veámoslo así. Esto se va a cumplir siempre y cuando el x de 2m más 2 sea menor que el 2m más 2 factorial. Porque si esto se cumple, obviamente, conforme esto tiende a infinito, esto va a ser más y más y más grande, y entonces esto al ser más pequeño siempre va a ir a tender a 0. O sea, este límite daría 0. Entonces la pregunta es que si esto se cumple. Esto sí se cumple, uno puede graficarlo o algo así. Tal vez para ayudarles a que lo vean un poquito, vamos a agarrar un ejemplo ahí cualquiera. O sea, esto es muy general, ¿verdad? Pero igual vamos a tomar por ahí un ejemplo. De este caso el dominio era R, ¿verdad? Entonces cualquier X me va a servir. Vamos a agarrar, qué sé yo, X igual a, no sé, a 3, lo que sea. Obviamente entre más grande. Bueno, en realidad da igual, ¿verdad? Porque es en todo R. Y luego el M, yo voy a agarrar uno bajito, pero vean que esto tiende a infinito. Voy a agarrar uno bajito solo para que lo vean un poquito ahí, porque si no se me hace enorme el ejemplo. Pero vean que esto significaría que el 3 a la 6, porque el 2 por 2 más 2, tiene que ser menor a 6 factorial. O sea que yo tengo 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 menor a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea que lo voy a poner así. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Ven que tal vez los numeritos de aquí siempre son más grandes, pero el punto es que conforme esto vaya tendiendo a algo más y más grande, los últimos siempre estos van a ser muy, muy grandes. Entonces,
tal vez así intuitivamente pueden observar que esto sí se va a cumplir, porque si esto es más bien a las, qué sé yo, a la 1000, ustedes van a tener aquí puros 3000 veces, pero aquí van a tener números enormes. Entonces ahí se va a ver que esto siempre es mayor. ¿Sí me voy a entender ahí? Sí, profe. Bueno, entonces listo. Ahí como una especie de sándwich, ¿verdad? Logramos determinar que este límite está entre 0 y 0. Y obviamente si está entre 0 y 0, se obtiene que por lo tanto el resto es nulo. Para todo X en el dominio, que en este caso el dominio era R, dominio de convergencia. Y listo, ¿verdad? Porque dice, demostró que el límite, ya se va a ponerlo así. Por lo tanto, el límite cuando m tiende a infinito del resto es igual a 0. Es decir, es nulo para todo X en el dominio de convergencia. Vamos a meter esto, vamos a poner aquí pues. El valor absoluto de 2m más 2 es menor. Muy bien, ahora ya eso era la teoría que nos estaba haciendo falta para terminar series de potencias y específicamente series de Taylor. Ahora lo que queda es hacer ahí como ejemplos variados. Para esta parte es muy importante que trabajemos con la lista que yo les había dicho que es importante tener ahí a la mano. Vamos a ver si la tengo por acá. ¿Qué es esta? ¿Recuerdan esta lista de series de Taylor de uso frecuente? Va a ser importante. Ok, entonces vamos a utilizarla. Entonces espero que la tengan por ahí, que la hayan descargado. Vamos a ver. No sé por qué quité eso. Ok, en este ejemplo me piden calcular la función que admite el desarrollo en series de potencia de S de X igual a la serie 2 a infinito de X menos 2 n más, a la n más 1 sobre 3n a la n por n más 1. Entonces voy a iniciar copiando esta serie. Ahora quiero que lo observen bien. Ven que nosotros si quisiéramos modificarla, no podemos modificar mucho o introducir, tal vez por decirlo así, algo que tenga n. Pero yo perfectamente puedo hacerle cambios que tengan que ver con el x o con el constantes, pero que no interfieran en el valor original. Ahora, vean acá, yo tengo un n más 1 acá abajo y tengo un n más 1 de exponente. Si ustedes observan estas series, ¿se les parece alguna? La logarítmica. Exactamente. Vean que nosotros tenemos logaritmo natural de 1 más x o de x más 1, que es la serie alternada de x a la n más 1 sobre n más 1.
Ella converge cuando el x pertenece del -1 al 1, que es esta de acá. Pero si ustedes observan, nosotros no tenemos el término alternado en el ejemplo. Entonces, apunten en esa misma lista, que la del logaritmo natural de 1 menos x con un menos adelante es igual a la serie ya sin alternar. Y el dominio va a cambiar de convergencia. Esta vez va de -1 a 1. Entonces esto va a ser irrelevante para que ustedes lo apunten. Ok, entonces, nosotros ocupamos dejar esto de esta forma, como algo que tenga x a la n+1 sobre n+1, pero aquí, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no tiene n+1? El 3. El 3. Pero, como es un 3, no hay problema, yo puedo convertirlo. Porque si tengo 3 a la n y ocupo que esté a la n+1, ¿qué necesito? Tener otro 3 aquí, ¿cierto? Pero yo no puedo venir y inventarme un 3 ahí de la nada. Pero no importa, porque usamos un 1 conveniente. O sea, vamos a poner 3 entre 3. Porque son constantes, ¿verdad? No nos va a afectar. Entonces, esto se convierte en la serie desde 2 hasta infinito, de 3 por x menos 2 a la n+1, sobre 3 a la n+1 por n+1. Ahora, si ustedes observan, ya tengo x menos 2 y el 3 a la n+1. Entonces, voy a escribirlo de esta forma. Ese 3 que queda solito lo voy a dejar con el n+1. Y ya tendríamos x menos 2 sobre 3 a la n+1. ¿Ven que ya se parece mucho a esta? ¿Qué tiene diferente esta con las que tenemos en la lista? Esta inicia en 2, ¿cierto? Y las que tenemos en la lista empiezan en 0. Entonces tenemos que hacer que esto inicie en 0. Para eso lo que vamos a hacer es escribirlo iniciando en 0, pero vamos a restarle los términos que estamos agregándole de más. Entonces hay que ir a restarle el término de n igual 0, que sería 3 sobre 0 más 1 por x menos 2 sobre 3 a la 0 más 1. Y hay que restarle también el término de n igual 1, que sería 3 sobre 1 más 1, x menos 2 sobre 3 a la 1 más 1. Y ahora sí, vamos aquí a trabajar eso un poquito. Esta sería la serie de 0 a infinito, de 3 sobre n más 1. Bueno, y este 3 lo voy a sacar ya, para que se vea más claro que estamos trabajando con la logaritmo. 1 sobre n más 1 por x menos 2 sobre 3 a la n más 1. Y ahora sí, menos. Vean que esto es 3 y 3 acá. Y se cancelan y me queda x menos 2 nada más. Y luego menos, aquí es un x menos 2 a la 2. Sobre 3 a la 2. Uno de ellos se cancela con este y me queda 3 por 2, que es 6.
Ahora bien, esta que está aquí, ¿quién es? Muchachos, esta serie es igual a ¿qué? Menos el logaritmo de 1 menos x. Exactamente. 1 menos, y ojo, el x aquí no es x, ¿verdad? Es todo lo que tenemos acá adentro. Ese es un detalle importante, ¿verdad? Y ahora sí, menos, y aquí le voy a homogenizar. Esto sería menos 6x menos 2 menos el x menos 2 a la 2 sobre 6. Eso está elevado a la 2. O sea, esto es menos 3 logaritmo natural de 3 menos x más 2, porque ese menos se distribuye. Voy a ponerle aquí paréntesis mejor. Sobre 3 menos, y voy a sacar a factor común el menos x menos 2. Entonces vean que si saco el menos y el x menos 2 me queda un 6. Y aquí me queda un x más 2. Perdón, x menos 2. Sobre 6. Esto es solo para reescribirlo, ¿verdad? Obviamente puede quedar así, ¿no? Tampoco es ningún problema, es pura notación. O sea, esto es menos 3 logaritmo natural de 5 menos x sobre 3 menos el x menos 2 por 4 más x, todo eso sobre 6. Pero vean que esta igualdad se cumple solo para este dominio de convergencia, que es cuando el x menos 2 sobre 3 está entre menos 1 y 1. Bueno, eso casi no se ve. Vamos a ver si tengo más palillo rojo. Sería cuando menos 1 es menor o igual que el x menos 2 sobre 3 menor que 1. Ven que este va cerrado y este va abierto. Esto significa que menos 3 es menor a x menos 2 menor a 3. O sea que menos 3 más 2 es menor que x menor que 3 más 2. Que nos termina dando que menos 1 es menor que x menor que 5. Entonces ya tenemos el dominio de convergencia acá. Porque es la que utilizamos. Y ahora sí. Por lo tanto, estamos obteniendo que f de x es igual a menos 3 logaritmo natural de 5 menos x sobre 3 menos el x menos 2 por 4 más x sobre 6 admite el desarrollo S de x en el dominio dado que es, y aquí dejo botada la igualdad, de menos 1 cerrado a 5 abierto. Vean que aquí efectivamente si el 5 estuviese abierto, bueno, si evalúo aquí en 5 esto no existe, ¿verdad? Entonces ahí se ve bien eso. Ok. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? Profe, yo tengo una pequeña duda. ¿Por qué en el n es igual a 2? ¿Por qué no se hizo, digamos, para pasar al 0? ¿Por qué no se puso, digamos, 2 menos 2 como se hacía con lo de derivación término a término? En lo del contador, dice usted. Ajá, digamos, donde dice, bueno, como el n es igual a 2, en derivación término a término se le ponía, digamos, se le restaba un 2. Sí, usted dice, recuerde que hay dos opciones para modificar contadores. Eso es una muy buena pregunta. Okay. Una es venir a quitarle a la gente que le sobra, que es la que hicimos aquí.
Y la otra efectivamente es restarle aquí, pero si le resto aquí, le tuve que haber sumado aquí y aquí. Y ahí está el problema de por qué no utilizamos eso. Usted aquí ocupaba tener el x a la n más 1 sobre n más 1. Si hubiéramos hecho eso, aquí queda n más 3 y aquí n más 3, y entonces no puede utilizar esta igualdad. Es por eso. Ok, gracias. Con gusto. Pero sí, hay momentos en los que más bien eso otro va a servir. Pero sí, es muy, muy buena pregunta. Ahí. Ahora, bueno, ¿listos todos con ese? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Ahora vamos con el número 7. Ahorita les digo por qué es el 7 y no el 6. El número 7 dice que calcule en caso de ser convergente el valor numérico de la serie S igual a la serie que va desde 2 hasta infinito de n sobre 3 a la n. Ven que primero no sabemos si converge o no. Es lo primero que hay que ir a averiguar. Y ya luego, si convergiera, hay que ir a calcular su valor. Entonces, S es la serie de 2 a infinito de n sobre 3 a la n. Bueno, lo primero que uno haría aquí es ir a ver si converge o diverge. ¿Cómo podemos averiguar eso? Porque hemos visto un montón de cosas para ver si algo converge o diverge. Ven que aquí el A sub n está dado por n sobre 3 a la n. ¿Qué podríamos aplicar aquí para ver convergencia? ¿Ese se puede hacer con una P serie o no? Es que el problema... No. No, porque tiene un N arriba, ¿verdad? Sí, exacto. El problemilla ahí es el n. Ujú. Bueno, y porque en realidad la variable está como al revés, ¿verdad? Sí, no. Una P serie no nos sirve aquí. Hay un montón de criterios. ¿Cuál es uno que utilizamos mucho? Cuando tengo exponentes para cancelar fácil. De la raíz. Ajá, podría ser el de la raíz, porque tiene esto, solo que nos quedaría la raíz de n y la raíz de n más 1. Bueno, en realidad sí funciona, pero incluso quedaría más directo el otro, para no tener que hacer la raíz. Usemos el de la razón. Recuerden que uno usa más el de la razón que el de la raíz. Ven que esto sería n más 1 sobre 3 a la n más 1, valor absoluto, por el 3 a la n sobre el n. Obviamente el de la raíz, repito, se puede, solo que vean qué fácil que va a dar. Esto es n más 1 por 3 a la n. Y aquí es 3 a la n por 3 por n. Y de aquí los valores absolutos ya los quité por el hecho de que todo es positivo. Y estoy obteniendo el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre 3n. ¿Y cuánto da eso? 1/3. Obviamente con la raíz se van a llegar, pero mientras uno se pone aquí a sacar la raíz de esto dura más, ¿verdad? Entonces más rápido así. Ahora sí, utilizando el criterio de la razón o de D'Alembert, cuando esto me daba menor que 1, ¿qué significaba? Converge absolutamente. Exactamente, converge absolutamente. Entonces, DS converge absolutamente.
Y listo, ¿verdad? Que fue lo que mencioné hace un ratito, ¿verdad? Que cuando utilizamos este criterio ya eso de fijo pasa. Muy bien. Ahora sí, el detalle es que hay que ir a encontrar a dónde converge. Entonces, para encontrar su valor, usaremos las series de potencias conocidas, que son las del anterior. Ahora sí. Tal vez esto nos va a servir de algo, verlo como la serie que va de 2 hasta infinito de n por 1/3 a la n. Porque ustedes no sé si notaron que esto no tiene x, ¿cierto? Pero en realidad sí la tiene, solo que ya ahí tiene un número. ¿Quién es el x aquí? X era 0. No. O sea, aquí, lo voy a poner de una vez. Vean que aquí el 1/3 es como el que juega el papel del x. Tal vez, sí, tal vez fue que no pregunté, porque esta pregunta está como rara. Pero el detalle es que, digamos que esta parte, si uno la ve es como geométrica, ¿verdad? Y recuerden que las geométricas son así, x a la n. Por eso les dije que quién era el x, que es el 1/3. Pero aquí tiene un n. Pero es importante que noten como esto, porque van a ver que yo lo voy a hacer de esta forma. O sea, yo la voy a trabajar de forma genérica, tal vez para que se vea un poquito más claro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que esta no es geométrica? O sea, ¿qué es lo que me está ahí sobrando? El N. El n. El n, exacto. Pero ¿qué pasa si ustedes ven esto? Bueno, saben que voy a escribir esto al revés porque esta es la que voy a estar usando. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un -1? ¿A quién se les parece eso? Ven que es n por x a la n menos 1. ¿Quién es ella? ¿No se les hace conocido? Tal vez lo de la derivada. Exactamente, es la derivada. El detalle es que obviamente yo no puedo venir a meterle aquí un -1 de la nada. Pero como es una x que no depende de n, yo nada más le agrego un x a la -1 por un x a la 1, que en realidad es un 1 conveniente porque es un x a la 0. Entonces, este x que me está sobrando, como es una constante que en realidad es 1/3, lo puedo sacar. Y me queda la derivada de la geométrica. O sea, esto yo lo puedo ver como x por la serie de x a la n, pero su derivada. O sea, la derivada de esto es esto. Entonces, ya, la sustituyo. Ahora, lo bueno de esto y la ventaja es que yo sé a qué converge la geométrica. Entonces, esto que está aquí se convierte, como inicia en 2, en x a la 2 sobre 1 menos x. Pero hay que derivarlo. Y ahora sí la puedo derivar porque es una función. Entonces, esto es x por 2x por el 1 menos x, menos el numerador sin derivar por la derivada de esto que es menos 1. Y todo esto sobre 1 menos x a la 2. Y ahora sí, me vengo para acá. Esto es x por
Esto es 2x menos x a la 2 más x a la 2. Ay, menos 2x a la 2, ¿verdad? Porque distribuí. Sobre 1 menos x a la 2. Aquí el resto me va a quedar 2x menos x a la 2 sobre 1 menos x a la 2, y esto termina siendo igual a 2x a la 2 menos x a la 3 sobre 1 menos x a la 2. O sea, acabamos de demostrar que esta que está aquí es igual a esto. Que eso es muy importante. O sea, acabamos de hacer que esta de aquí, iniciando en 2, es igual a 2x a la 2 menos x a la 3 sobre 1 menos x a la 2. Eso sí, recuerden que esto se cumple siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor a 1. Pero vean que el x que estamos usando es un tercio, entonces todo bien. ¿Eso qué significa? Que la que yo ando buscando, que era con un tercio, n por un tercio a la n, es igual a, y venimos a sustituir aquí, 2 por el 1/3 a la 2 menos 1/3 a la 3 sobre 1 menos el 1/3 a la 2. Y ahora sí, cuando metemos eso a la calculadora es igual a 5/12. O sea, acabamos de encontrar que esta serie converge a 5/12. O también acabamos de encontrar que esta serie general, iniciada en 2, converge a esta expresión o esta función de acá, siempre y cuando el x sea menor en valor absoluto a 1. Bueno, ¿alguna pregunta con este ejercicio? Yo sé que ahí hay como que pensarlo, ¿verdad? Pero... Profe, ¿usted podría explicar nuevamente? Es que no me quedó muy claro. ¿Por qué puso el -1 y por el x a la 1? O sea, puso un 1 conveniente, pero no me quedó muy claro como ese paso y el pasito de abajo. Ok, aquí nosotros vimos que tenemos un n por x a la n. Esto geométrica no es porque este n me estorba. El n no lo puedo quitar. Pero a uno se le ocurre y dice, bueno, pero ¿qué pasa si pongo un -1? Eso sería la derivada de una geométrica. Pero obviamente no puede poner un x a la -1 ahí de la nada. Entonces yo lo que hice fue el x a la -1 por x a la 1. Recuerde que eso es x a la 1 menos 1, que es x a la 0, que es un 1. Entonces aquí exacto, puse un 1 conveniente solo para formar la derivada de la geométrica. Y ya la geométrica es conocida, yo sé a qué converge. Entonces es lo que utilizamos acá. Ok, gracias. Con gusto. O sea, el objetivo acá siempre es ver de qué forma la convierto o la transformo a algo ya conocido para utilizar de una de esas de la lista. Profe, ¿y eso no se puede resolver de otra manera? Digamos, si no se me ocurre esto de la derivada, ¿podría resolverse de alguna otra manera? Y pues a mí no se me ocurre otra forma, la verdad. Ni a lo mejor existe, pero así como que sea más bonita que esta, no, porque el detalle es que tiene que utilizarlo ya conocido. Y aquí lo más conocido que usted tiene es la geométrica, porque esto ya cara de otra, sinceramente no le veo. Sí. Ujú. Okay. Sí, estas son como prestarles mucha atención, a ver a qué es lo que se le parece a uno. Bueno, en realidad yo planeaba hacer solo estas dos. No sé si quieren que haga las 6. En realidad las 6 y la 8 las dejé de últimas porque son muy fáciles. Esta es como muy algebraica, pero en realidad yo creo que sí nos queda chance. ¿Quieren que la hagamos? Sí, profe, Sí, por profe. ejemplo. Sí, está bien. Entonces hagamos estas 6.
Aquí se va a ver un poco la diferencia de lo que preguntaron hace un ratito de por qué es que a veces se resta y por qué se cambia el contador. Me dicen S de X es igual a la serie de 1 a infinito. Bueno, y de todo este término, lo voy a copiar. Entonces, ahí vayan observando a qué se les parece esto. Recuerden que, por ejemplo, cosas de este tipo, yo no las puedo modificar. O sea, yo puedo, por ejemplo, aquí meter un 3, meter una X, pero este menos 1 a la N y 2N menos 1 factorial, de fijo eso no lo puede cambiar. Entonces, son como de los términos que uno se agarra para ir a ver a qué es lo que se le parece. Entonces, vamos a poner aquí la lista para que ustedes identifiquen a qué se nos parece. ¿De estas de aquí se parece alguna? Ahí, medio, medio. A la del coseno, no, perdón, a la del seno. Exactamente, ahí tiene como un aire, ¿verdad? Tiene el menos 1 a la N, tiene por ahí un X a la 2N, pero bueno, ahí se puede arreglar para ponerle el 1. Y tiene esto aquí de abajo que se le medio parece, entonces todo bien, ¿verdad? Esa es la que vamos a intentar transformar. Que se nos parezca. Entonces, tenemos, bueno, la voy a copiar por aquí para acordarse que esa es la que estamos interesados. Que es seno de X. Es igual a seno de X. Para todo X en R, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a iniciar aquí, tal vez viendo detallitos. Vean que por ahí nosotros tenemos el menos 1 a la N, tenemos este X que hay que agregarle por ahí en algún momento un 1, pero ven que este no puede estar aquí así. O sea, hay que o agregarlo con este X o ver cómo quitarlo. Pero obviamente lo ideal es trabajarlo ahí un poquito con esta X que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo ocupo que esto en algún momento quedó elevado a la 2N. Entonces voy a empezar separando el N con el más 1. Bueno, el 3 a la N más 1 lo voy a separar de esta forma. Tenemos el menos 1 a la N por 3 a la N por 3 por el X a la 2N sobre 2N menos 1 factorial. Ahora aquí, vean que es menos 1 a la N por 3, pero ven que este 3 lo ocupo elevado a la 2N. ¿Yo cómo hago para elevar esto a la 2N? Yo ocupo ese 3 como algo a la 2. Entonces, lo que uno hace es sacarle raíz, ¿verdad? Raíz de 3 a la 2 es 3 y ya a la N. Y ahora sí, este 3 por ahí va a quedar todavía y 2N, el X y 2N menos 1 factorial. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, bro. Ok, ahora vean que este con este es raíz de 3X a la 2N. Este 3 lo voy a sacar porque ahí nada está haciendo. Y 2N menos 1 factorial. Y ahora viene el mismo detalle de siempre, que es que este inicia en 0 y este inicia en 1. Y aquí es donde, como ya tenemos el 2N aquí, pero ocupamos 2N más 1, recuerden que si yo aquí tengo 1 y vengo a restar, lo que haría es venir a sumar aquí. Entonces, lo voy a poner así para que se acuerden de eso. Si yo resto aquí, vengo a sumar un 1 en todos los N. Entonces queda perfecto,
porque de ahí sale el que ocupábamos. Recuerden que lo que hacemos es sumarle, ¿verdad? O sea, el n se convierte en n más 1. Igual aquí. Profe, y si lo hago de la otra forma, ya no me funciona. Sí, ya no funciona porque de la otra forma, ¿de dónde se saca el más 1, verdad? Y este menos 1 que lo ocupa más 1. Ahí como que se estanca uno. Había como que ponerse ahí a meter mucha gente, pero recuerde que con n es difícil meter, ¿verdad? Porque ya ahí ya es meterse con el contador y no es para nada buena idea. Entonces ahí uno en el camino se va dando cuenta qué es lo que más le conviene. Ahora vean que aquí me quedó menos 1 a la n y el menos 1 sobrante, pero como es una constante no hay problema. Igual aquí me va a terminar sobrando gente, pero bueno, no importa porque son constantes, ¿verdad? Aquí me sobra 1 a la 2 y aquí 1 a la 1. Y aquí abajo todo bien porque es 2n más 2 menos 1, que eso me va a dar el 2n más 1 que yo ocupo. Entonces, ven que tenemos que sacar. Uy. Ok, mentira. Ven que esto es 2n más 1 y el que me queda es un 1, ¿verdad? Porque tengo un 2n más 2. Bueno, no sé si mejor hago un pasito. Si voy a hacer un pasito más aquí. Entonces, esto es menos 3. Voy a sacar ese 3 de un solo. Menos 3, la serie de 0 a infinito de menos 1 a la n por la raíz de 3 por x y aquí el que me sobra es un 1, ¿verdad? 1 a la 1, raíz de 3x a la 1 sobre 2n más 1 factorial. Entonces ahora sí, esto es un menos 1. Este lo saco por raíz de 3x multiplicado por la serie de menos 1 a la n por la raíz de 3x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y ahora sí, ¿quién es esto? Esto es seno de x, pero ¿quién es x? Es lo que está aquí adentro. Ese es el único detallito que hay que tener aquí en cuidado. Entonces, seno de raíz de 3x. Y listo, esto se cumple para todo x en los reales porque era el dominio en el cual estábamos trabajando y obviamente al hacer raíz de 3x no lo modifica. Y listo, ese era este ejercicio. Pero bien, ven, o sea, siempre es como lo mismo, siempre es buscarle la forma que se le parezca y ya tienen dos opciones, restar el contador o restar en la serie los elementos que sobran. No sé si tienen alguna duda con este. No, pero que está bien. Ok, perfecto. Y la última, para que tal vez no sea como tan cansada, la voy a hacer de acá porque esta realmente sí es muy fácil. Entonces nada más la vamos a ver. Era el ejemplo 8. Dicen, hallen el desarrollo en serie de potencias de centro pi doceavos de la función f de x igual a seno de 3x, indique el dominio de convergencia. Entonces, si ustedes recuerdan, ustedes ya conocen el de coseno y el de seno, ¿verdad? Que están aquí. Pero aquí simples, ¿verdad? Obviamente si les ponen una constante no hay problema, pero la idea es que tengan la variable solita, sin resta o algo así. Entonces, vean que cuando nosotros hacíamos ya no centro cero, sino algún polinomio de Taylor, decíamos un cambio de variable. Sería W es igual a X menos pi doceavos. Esto para utilizar estos que son los de Maclaurin, ¿verdad?
Entonces, W es igual a esto, despejo, y X sería igual a pi doceavos más W. De esta forma, el seno de 3X sería igual al seno de 3 por, y el X que sería pi doceavos más W. Distribuyo y obtengo esta suma de senos. Recuerden que eso es seno del primero por el coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos son constantes, que son 1 sobre raíz de 2, y coseno de 3 por W, y seno de 3 por W ya es venir a usar la serie. Vean que nada más aquí, tener cuidado que el 3W es lo que meten o sustituyen acá. Y ya listo. Esta serie entonces, el desarrollo en series de potencias con centro pi doceavos de la función seno de 3X para todo X en los reales. Y ya finalmente, como esto no es en W, sino que tiene que ser en X, hacen la sustitución, ¿verdad? Acá, para que quede efectivamente en el centro pi doceavos. Y listo. Ya con esto entonces estaríamos finalizando el tema de series de Taylor. No sé si tienen alguna otra duda. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Esto sería por el momento. Que pasen bonita tarde entonces. Y nos estamos viendo. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Ok. Con gusto, hasta luego.